Hola, hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Les saluda Miss Esperanza del Colegio San Antonio, Marianistas del Callao. La educación no puede parar. Así es que, amigo o amiga, te invito a que me prestes atención a esta hermosa clase que tengo para el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Sí? Muy bien. La importancia de nuestras acciones para ser mejores peruanos se da cuando se sabe convivir respetuosamente y nos sentimos orgullosos de nuestra cultura. Para poder comprender más un poco de la historia de nuestro país, el día de hoy vamos a iniciar conociendo qué vienen a ser las fuentes históricas. Se llama fuentes históricas a las bases científicas, investigativas que hemos tenido nosotros como buenos peruanos. Nosotros debemos aprender a reconocer y a valorar lo nuestro. Y para ello debemos conocer estas fuentes que nos van a permitir estudiar, vivenciar y conocer lo que pasó en los años atrás. Pero esto me hace preguntarnos, ¿qué son las fuentes históricas? Las fuentes históricas son todos los recursos que utilizamos para conocer el pasado y podemos clasificarlas de la siguiente forma, en 4 grupos importantes. Presta atención, por favor. Estos 4 grupos son los siguientes: fuentes escritas, fuentes materiales o material, fuente oral y fuente visual. Iniciamos con la primera fuente, fuentes orales. ¿Qué vienen a ser las fuentes orales? Vienen a ser la transmisión de conocimientos narrados con la voz, que ha permitido que muchas historias e informaciones valiosas perduren en el tiempo o en los años. Dentro de estas fuentes orales se encuentran todas aquellas historias, conocimientos y mucho más que se ha ido transmitiendo en forma oral a través del habla de padres e hijos durante generaciones. De esta forma nos ha llegado información del pasado mediante canciones, historias, refranes, leyendas, cuentos y muchos más por muchos años. ¿Qué son fuentes escritas? Las fuentes escritas son las más comunes de todas las que existen. Dentro de las fuentes escritas se encuentran todos los documentos conocidos desde la aparición de la escritura, o sea, desde los jeroglifos hasta los papiros, pasando por libros y periódicos. Recuerda que estas fuentes escritas son los que nos han dejado la historia a través de la redacción, a través de una serie de materiales, ya sea libros, papiros o jeroglíficos, la historia nos cuenta qué sucedió en ese entonces. Fuentes materiales. ¿Qué vienen a ser las fuentes materiales? Gracias a los descubrimientos de los arqueólogos, conocemos distintos objetos, construcciones, utilizadas en la antigüedad. Todos estos materiales físicos, concretos, es decir, lo que podemos tocar, nos ayudan a conocer de qué manera vivía la gente en el pasado. Fuentes visuales, también llamadas fuentes gráficas. Los cuadros, las fotos y mosaicos son ejemplos de fuentes visuales, ya que muestran distintas imágenes de cómo era la gente, las ciudades o pueblos en el pasado. Gracias a las fuentes visuales podemos aprender muchas cosas sobre la historia. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Entonces recuerda que hay 4 fuentes importantes que lo acabamos de escuchar y aprender. Ahora, esto me ayuda a mostrarte la siguiente imagen. ¿Tú has visto alguna vez estas esculturas, estas imágenes? ¿Has leído estos nombres en algún momento de tu vida?
¿Lo has visto en algún momento, en algún paseo, o a un abuelito o a algún familiar te ha contado qué son cabezas clavas? ¿Qué es el anzón monolítico? ¿Qué es la estela de Raimondi? Todas estas cosas son representaciones, son esculturas que han dejado los antepasados para poder nosotros valorarlo, para poder nosotros aprender de la historia. ¿Sabes a qué cultura pertenece? ¿Ya te diste cuenta? ¿Aún no? Ahora lo vamos a descubrir. Aquí sí te puse el nombre. Esta es la cultura Paracas. Esta cultura Paracas también se desarrolló en nuestro país y nosotros lo hemos aprendido hace poco porque aprendimos sobre el departamento de Ica y la cultura se desarrolló en el departamento de Ica. Esta cultura era considerada una de las mejores en el arte de textilería. Hacían unos tejidos maravillosos. Y otra parte importante de esta cultura era el enterrar a sus muertos. Por ejemplo, aquí en esta cultura Paracas vamos a conocer un poco más de cómo se enterraban, cómo usaban los fardos funerarios, cuáles eran sus ceramios, cuáles eran sus dioses y en qué consistía su organización social. Fuera de esta cultura también hay otras. Tú sabías, voy a preguntar algo, ¿sabías que los mochicas tenían un sistema de comunicación peculiar? Y tú preguntarás, ¿quiénes son los mochicas? Era otra cultura. Te cuento que los mochicas utilizaban la protoescritura. ¿Qué significa protoescritura? Que escribían en payares. ¿Te imaginas eso? En payares. Consistían en grabar líneas, puntos en zigzag y otras diferentes figuras cuyo significado solamente ellos lo sabían y se podían comunicar y podían hacer una especie de organización social con estos tipos de escritura. Recuerda, la protoescritura. ¿Y quién lo asumió? ¿Quién lo desarrolló con mucha más minuciosidad? La cultura mochica. ¿Quieres seguir aprendiendo de la cultura mochica? También una de las características de esta cultura es que eran grandes orfebres, trabajaban mucho en los metales, trabajaban mucho en el oro, sus trabajos eran espectaculares y sus ceramios, ni qué decir. Y así como él, como esta cultura, vas a seguir aprendiendo. ¿Ya recordaste la primera que vimos? ¿Ya te acordaste de qué cultura es? Bueno, voy a seguir esperando que me digas. Cuando ya lo tengas, me avisas. Esta es una última cultura que tampoco le he puesto nombre, pero yo creo que sí te vas a acordar, porque también lo hemos visto en una clase que hemos desarrollado por Bicentenario. ¿Ya sabes cuál es? ¿Quién es esa señora que están dando? ¿Sí? Muy bien, sí, efectivamente, la cultura nazca, con su maravilloso calendario, ¿verdad? Esas pampas de Nazca donde están estas diferentes siluetas de los animales, los cuales demostraban, de acuerdo a la astrología, ¿verdad? Y también sus ceramios, y una de las características que tenía esta cultura nazca, ¿qué era? Que ellos eran unos grandes arquitectos en el sentido que construían sus acueductos de una manera, pero así precisa. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, ¿recordaste ya la primera que vimos? ¿Te acordaste cómo se llama esa cultura que vimos primero? A ver, vamos a retroceder. ¿Cómo se llama? Muy bien, sí, la cultura Chavín. Excelente, la cultura Chavín, considerada la cultura matriz y donde trabajaban. Todos sus trabajos eran en piedras y todas eran de color negruzco o plomo, ¿verdad? Muy bien, qué bueno que hayas recordado. Yo te invito a que sigas estudiando, sigas investigando y para que puedas tú seguir descubriendo las cosas de nuestra cultura peruana, te voy a dejar una tareita. No te olvides, por favor, de buscar información sobre quién fue la persona que descubrió la ciudad perdida de los incas. ¿Cómo se llama esa persona que descubrió la ciudad perdida de los incas? ¿Y en qué año fue? Y luego, ¿quién fue la persona que dijo, yo fui el que descubrió la ciudad de Machu Picchu? ¿Sí? ¿Ya lo notaste? ¿Lo tienes anotado? Muy bien. Te espero la otra clase para seguir aprendiendo. No te olvides que nosotros debemos seguir investigando y conociendo lo nuestro. Agradezco tu atención
Y ahí te dejé la tareita para que investigues y en la clase online vamos a conocer un poco más de las culturas preincas con mucha más minuciosidad. No te olvides, investigar nos abre las puertas para conocer nuestro país. Muchas gracias por tu atención, te dejo un gran beso, se despide Miss Esperanza, hasta pronto.